Hola, muchas gracias, Olivier. Si les parece, voy a ver si yo también puedo compartir pantalla. Un momentito, por favor. Creo que ya está, ¿no? Sí. Pues muy buenas tardes desde Canarias y buenos días, como decía Olivier, a Latinoamérica. Buenas tardes, España. Primero que nada, quiero trasladar mi agradecimiento a la Dirección General de la Gobernanza Pública por seleccionar este compromiso de Canarias como representación de las aportaciones que hacemos las comunidades autónomas al cuarto Plan de Gobierno Abierto de España y sobre todo al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo por poder estar hoy aquí en representación del Gobierno de Canarias. Para comenzar y situarnos, les diré que la Comunidad de Canarias es un archipiélago formado por 8 islas situadas junto a África noroccidental, bastante lejos, quiero decir, de la península ibérica realmente, ¿no? Y que cuenta con algo más de 2 millones de habitantes, siendo la región ultraperiférica de Europa con mayor densidad poblacional. En Canarias contamos con un gobierno autonómico, como es lógico, un parlamento, 2 provincias, 7 cabildos insulares y 88 municipios. Esta introducción, como podrán imaginar, pues no es casual, porque quería un poco situarles en esta realidad administrativa tan diversificada que tenemos en Canarias. Canarias apuesta por un gobierno abierto y un gobierno sostenible. Un gobierno que está conformado por un pacto de progreso desde 2019, que fue firmado por 4 fuerzas políticas, pero que se articula con un compromiso común, con un modelo de gobierno transparente, abierto y participativo desde su inicio. Este pacto se vertebra con un horizonte claro, que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que presentaremos próximamente la semana que viene, y que pretende conseguir los 17 ODS con el fin de lanzar a Canarias hacia un modelo sostenible en cuanto a su economía, su sociedad y su medio ambiente para mejorar la vida de los habitantes. El pacto de progreso que suscribieron los 4 partidos firmantes se sustenta además en 8 ejes de actuación que yo no voy a pasar ahora aquí a detallarles, pero sí me pararé en uno de ellos, que nos habla de la necesaria regeneración política y de la modernización de la administración pública. Si bien hay que decir que todos los ejes podríamos afirmar que giran en esa voluntad común de actuar en pro de lograr los 17 ODS y sus 169 metas, pero sobre todo desde el prisma del ODS 16, que como todos sabemos ya a estas alturas nos garantiza la adopción de decisiones inclusivas, participativas, representativas a todos los niveles para la consecución de unas instituciones cada vez más sólidas, más firmes y a la vez más transparentes, que nos aseguren la paz y la justicia. No es menos importante tampoco que mencionemos hoy al ODS 17, que es aquel que nos propone que revitalicemos esas necesarias alianzas para el desarrollo sostenible. Por tanto, desde su arranque, decir que el actual gobierno de Canarias dejaba ya patente su intención de actuar desde el paradigma del gobierno abierto y con la sostenibilidad en su horizonte. Sumado a todo esto, hay que añadir, creemos, hay que analizar cuál es el papel que cumplen las regiones, las comunidades autónomas, no solamente en España, sino también en el ámbito europeo, para el logro de los ODS. Tanto esos gobiernos como los parlamentos que los legislan, como las diputaciones, cabildos, ayuntamientos, entendemos que deberían contribuir también al logro de los ODS de una manera coordinada y contribuir con ello a promover sus metas. Canarias, dentro del contexto de la Unión Europea, ha sido un referente para la localización de las metas, dado que su Parlamento aprobó en el año 2018 la guía para la localización de los ODS tras un trabajo participativo muy amplio en el que se incluyeron, por supuesto, a los grupos políticos, pero también a toda la sociedad civil, organizaciones, instituciones públicas, portavoces, etcétera. Además, recientemente hemos presentado la guía para la localización, implementación, dinamización y seguimiento de la Agenda 2030 que ha elaborado la Presidencia del Gobierno de Canarias. Y este documento lo que hace es facilitar una serie de pautas sencillas para que las distintas corporaciones locales de Canarias tengan más fácil contextualizar la Agenda 2030 y sus 17 objetivos en sus realidades más concretas, más locales, ¿no? Por tanto, el papel que deben desempeñar los pilares del gobierno abierto en las regiones
en el marco de la Unión Europea, insistimos que es fundamental y debe ser analizado a fondo. No en vano les digo que el 70% del total de las iniciativas que se ejecutan en las regiones son legisladas por la Unión Europea, ¿no? Estamos convencidos, por tanto, de que son los gobiernos locales y regionales, a través de sus instituciones, los que se sitúan en el núcleo del diálogo constante con nuestra población para la identificación y la compartición de intereses, planteamiento de soluciones, establecimiento de mecanismos y toma de decisiones. También quiero mencionar aquí hoy que en el marco de la Carta Iberoamericana destacamos el importante papel que juega el pilar de la colaboración ciudadana, pero entendida como la generación de espacios para el encuentro, para el diálogo, para favorecer un trabajo que proponga iniciativas y produzca nuevos y mejores servicios públicos. Por eso es tan importante que enfoquemos en las nuevas perspectivas para ayudar a que se produzca esta renovación interior en las administraciones públicas al gobierno abierto, para fortalecer las relaciones entre las administraciones públicas, esto es muy importante, y su relación con los actores de la sociedad civil. Añadido a ello, también creemos que existe ya una transición en el rol que se está asumiendo por parte de la ciudadanía. Es fundamental esto porque se está pasando de que seamos receptores pasivos de la acción política que se ejerce desde las instituciones a contribuir con nuestras ideas a esa perspectiva participativa y dinámica, y eso es verdaderamente interesante. Prueba de ello, aquí en Canarias, ahora Olivia hablaba del ejemplo de la elaboración del cuarto plan, pero yo me centro en el ámbito regional. Entiendo que prueba de ello ha sido el proceso participativo previo que durante todo el año 2021 hemos llevado a cabo aquí en Canarias para elaborar la que será la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto. Ahora mismo la tenemos en fase ya de redacción y esperamos poderla llevar al Parlamento en el año 2022. Pero lograr este punto de conexión que es idónea con la ciudadanía, no nos podemos engañar, solo es posible si reforzamos la colaboración interadministrativa. El compromiso que tiene Canarias con el cuarto plan de Gobierno Abierto de España es decir que contribuimos, como el resto de comunidades autónomas, al 10º compromiso que tiene España en su cuarto plan de Gobierno Abierto, es decir, aquel que contempla las iniciativas de las comunidades autónomas. Canarias participa con 2 compromisos. Uno de ellos es la creación del portal de datos abiertos de Canarias, como un único punto de acceso de todos los datos de las instituciones públicas de Canarias a través del portal de datos abiertos de Canarias. Este portal, a su vez, está federado con el portal de datos abiertos de España y a su vez, con el de Europa. Y, por tanto, nos hemos convertido en la primera comunidad autónoma en aportar el mayor número de conjuntos de datos. Concretamente, estamos aportando ya más de 7.600 conjuntos de datos. No obstante, no es el propósito hoy que me trae aquí, porque se me pide que les hable del segundo compromiso que asumimos, segundo en el sentido de que son 2, 1 y 2, pues el otro compromiso que nos trae al cuarto plan de Gobierno Abierto de España desde Canarias, y es la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto, que nosotros llamamos coloquialmente REDGA. La REDGA nace un poco por lo que les comentaba al principio. Inevitablemente existe esta realidad diversa, esta gran diversificación administrativa que hay en Canarias con los cabildos, los ayuntamientos, el propio gobierno, y entendíamos necesario que se crease, ¿no? La REDGA nace con el fin de establecer un marco permanente y estable, por tanto, de colaboración entre las administraciones públicas de Canarias en todos sus ámbitos, municipal, insular y autonómico, para la cooperación, el desarrollo, el fomento y la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración ciudadana y también, como no, la apertura de los datos públicos. Un marco, además, que promueva la sensibilización y la formación de todas las personas que trabajan en las administraciones públicas de Canarias en temas de gobierno abierto. Si seguimos la premisa del autor Don Tapscott cuando nos decía que el gobierno abierto es aquel que abre sus puertas al mundo y que lejos de comportarse como una estructura cerrada, como un departamento aislado, se nos muestra como una estructura nueva, una organización verdaderamente integrada, interconectada, que trabaja en red, entendemos por qué hemos creado la REDGA.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos primero a través de un convenio de colaboración interadministrativa, por supuesto, con una firma, un convenio de colaboración que impulsamos y suscribimos primeramente desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, con los 7 cabildos insulares de las 8 Islas Canarias. Uno de ellos comprende a 2, Lanzarote y La Graciosa, ¿no? Y además, también hemos considerado fundamental implicar a la Federación Canaria de Municipios en representación de los 88 ayuntamientos que existen en Canarias. En esta red también considerábamos muy oportuno que colaborasen 2 centros directivos del Gobierno de Canarias, 2 direcciones generales. La dirección que se dedica a la elaboración y a la investigación y al seguimiento y cooperación de la Agenda Canaria 2030, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, y al Instituto Canario de Administración Pública, sin cuyo apoyo no podríamos contar con la base, con la plataforma para la formación en materia de gobierno abierto. Pero analicemos cuál es el contexto normativo que tenemos en Canarias para poder entender un poco este escenario de partida, ¿no? En Canarias, por supuesto, nuestro Estatuto de Autonomía, nuestra norma básica, ya nos habla en sus principios rectores de la necesaria y de la obligada transparencia para las administraciones públicas, el derecho de acceso a la participación ciudadana y el libre acceso a la información pública. Pero también hay que decir que en Canarias existen una serie de leyes concretas en materia de gobierno abierto, que son la Ley 12/2014 de 26 de diciembre Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 5/2010 de 21 de junio Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana. Es una ley que ya data de 2010 y que fue de las primeras leyes junto con la valenciana en aprobarse. De igual modo, en Canarias tenemos los cabildos y los municipios, como les decía, y sus leyes son de 2015 y ya otorgan competencias a estas administraciones en materia de transparencia, en el cumplimiento de facilitar el derecho de acceso a la información pública, a la participación ciudadana y algo muy importante, en el impulso de las tecnologías para la información y modernización de los trámites administrativos. En cuanto a la apertura de datos y a la reutilización, muy recientemente en España se ha publicado el Real Decreto Ley 24/2021 de 2 de noviembre, que transpone a la normativa española la Directiva Europea relativa a la apertura y reutilización de los datos. Modifica algunos artículos de la ley ya existente, ya que nuestra ley de apertura y reutilización de datos en España data de 2007, y aquí me quiero parar a destacar una cosa que me parece muy importante y que va relacionada con el necesario trabajo en red del que les hablaba, y es que se obliga a crear las unidades responsables de la información, obligadas a coordinar en los distintos departamentos pues la reutilización, promover los datos, los formatos más adecuados para la apertura de los datos, fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación en esta materia. Pero bueno, volviendo a quienes integran la Red Canaria de Gobierno Abierto, vamos a centrarnos un poco en el rol que cada agente tiene que jugar en esta red, ¿no? Partiendo de la evidencia de que la Red GA debe ser la herramienta imprescindible para la activación del Gobierno Abierto en Canarias y el eje, como les decía al principio, de activación de todas las políticas de los ODS, destinadas a lograr los ODS. Entendemos que desde el Gobierno de Canarias nuestro papel debe ser el de promover el impulso del gobierno abierto en todas las instituciones y apoyar a su desarrollo desde la administración con prácticas abiertas a la ciudadanía. A los cabildos insulares les corresponde contribuir en esa sensibilización e implicar a la sociedad civil de todas las Islas Canarias en este propósito, insertando estrategias locales para la implantación de agendas de desarrollo sostenible e impulsando el trabajo colaborativo y transversal en sus gobiernos, y que el personal administrativo se implique y también se corresponsabilice en ello. Por su parte, la FECAM, la Federación Canaria de Municipios, también tiene un papel crucial.
y es que nos va a ayudar, nos está ayudando a adherir a los 88 municipios a la red. Esto es muy importante porque sin la colaboración de este órgano sería totalmente imposible llegar uno por uno a esos 88 municipios que, por cierto, son de tamaño y densidad poblacional diversa, ¿no? La FECAN debe difundir toda la información en materia de gobierno abierto, colaborar con nosotros, con el Gobierno de Canarias y a su vez con los ayuntamientos para que se avance en estas iniciativas, haciendo un seguimiento de los compromisos que los ayuntamientos vayan adquiriendo en el seno de la red. Y por último, el ICAP, el Instituto Canario de Administración Pública, como les decía al principio, nos facilita la plataforma de formación y contribuye con el programa formativo en materia de gobierno abierto, no solamente para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, sino también, cómo no, para los decisores políticos, para los responsables, ¿no? Para los cargos electos. Decirles que, bueno, que la red también cuenta con una comisión de seguimiento, que la presidencia recae en la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana y también existe una secretaría que asume, por supuesto, una persona funcionaria de la Dirección General. Hemos definido 6 objetivos muy claros en la red. El primero de ellos nos habla de la creación del propio espacio, ¿no? El espacio colaborativo en donde apliquemos el gobierno abierto, en donde ahora mismo, gracias a eso, durante todo el año 2021, hemos podido desarrollar el proceso participativo con las aportaciones que hemos recibido por diversos medios para elaborar la Ley Canaria de Gobierno Abierto, que está prevista que se lleve, como les decía, el año que viene al Parlamento. El segundo de los objetivos, ¿cuál es? Pues sensibilizar y formar a las personas empleadas en las administraciones públicas en una administración mucho más transparente, participativa y colaborativa mediante esos cursos, encuentros, jornadas, etc. El tercero de los objetivos, pues nos habla de facilitar líneas de colaboración y coordinación entre los trabajadores de las administraciones públicas para que integren los principios de gobierno abierto en los procedimientos internos y en los servicios. Para ello es imprescindible que pongamos a su disposición toda la tecnología y el conocimiento que estamos desarrollando desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. El impulso, en el cuarto objetivo, encontramos el impulso, la mejora, el fortalecimiento, en suma, la democracia participativa como concepto y como filosofía de funcionamiento en la gestión pública, para lograr una mayor calidad democrática en las instituciones y lógicamente, fuera de estas. Y de los dos últimos objetivos, decir que el quinto nos habla de una especial profundización en la transparencia, en datos abiertos y rendición de cuentas, promoviendo acciones orientadas a mejorarla. La evolución tecnológica que ha habido en los últimos años hace que hayamos desplegado durante todo este año una fuerte inversión en los nuevos portales que presentaremos la semana que viene, por cierto, en unas jornadas aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, el sexto de nuestros objetivos, el que se refiere a los ODS, es decir, hacer ver a las personas que trabajan en la administración pública de la importancia que tiene el gobierno abierto como eje de actuación para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, contribuyendo con ello al logro de el ODS 16, que es el que nos toca realmente, ¿no? Y que persigue sociedades, como les decía al principio, más justas, más pacíficas e inclusivas, a partir de que existan instituciones mucho más ágiles, pero también sólidas y eficaces, ¿no? En cuanto a nuestra estructura, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo nos organizamos en la red? Bien, hemos creado 3 grupos diferenciados con los pilares del gobierno abierto y 2 ejes que actúan de manera transversal en todos los grupos. En el grupo 1 encontraríamos el que se refiere a la transparencia y al buen gobierno. Se centra en el desarrollo y actualización de las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas, en fomentar, como no, los datos abiertos, la rendición de cuentas, en mejorar los portales de transparencia para lograr que sean más eficaces y más cercanos a la ciudadanía, más sencillos, ¿por qué no?, dentro de su complejidad, ¿no?, para la visualización. En cuanto al diseño,
También nos centramos en eso, en implementar y evaluar las políticas públicas contando con la ciudadanía. En el segundo grupo vemos que es el eje de la participación y la colaboración ciudadana. Buscamos la implicación y la participación de los canarios y canarias en la toma de decisiones del gobierno y, por tanto, de todas las administraciones. La promoción también es muy importante, la difusión de la cultura de la participación, que es algo en lo que creo que todavía estamos fallando bastante. Formar a nuestros jóvenes, formar a nuestros niños, planes formativos en los colegios y el uso de canales efectivos de comunicación. La colaboración también en la implantación de plataformas tecnológicas de participación ciudadana con ecosistemas cada vez más complejos en cuanto a prestaciones, pero más sencillas a la hora de llegar a la ciudadanía. Y en el grupo 3, pues ya nos hemos centrado totalmente es un grupo muy técnico, que es el grupo de los datos abiertos. Ahí se trabaja y se colabora en red con todos los responsables de datos abiertos de cabildos y ayuntamientos para lograr la centralización de, como les decía al principio, de ese único punto de acceso que sea el portal de datos abiertos de Canarias, poder volcar la información pública en ese único punto para que todo sea más eficiente, ¿no? El portal de datos abiertos. Para ello, se aprueba el protocolo de apertura de datos, esto es muy importante, entre los miembros de la red y se avanza en la federación de los portales ya existentes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el Cabildo de La Palma, que está pasando por la crisis ahora mismo de la erupción volcánica, cuenta con un potentísimo portal de datos abiertos. Ya tenían hechos, como digo yo, los deberes y eso está facilitando muchísimo el trabajo de la cogobernanza a la hora de crear el registro único para los afectados, ¿no? Bueno, pues como les decía, se avanza en la federación de estos portales ya existentes y en el caso de aquellas administraciones que no cuenten con portales de datos abiertos ya creados, lo que hacemos es que les permitimos durante un tiempo, durante una primera fase, que vuelquen los datos que deseen abrir en nuestro portal de datos abiertos de Canarias en su correspondiente ámbito, ¿no? En cuanto a los dos ejes transversales, muy importantes, el del desarrollo sostenible, nosotros siempre hemos venido ligando, como les decía desde el principio, gobierno abierto con agendas de desarrollo sostenible. Se plantean acciones destinadas a contribuir a este desarrollo sostenible y a promover la visión del gobierno abierto como eje de activación de todos los ODS. Es decir, la importancia de que incorporemos el gobierno abierto a toda la cultura organizativa de la administración. Y en el segundo eje transversal, el de la formación y sensibilización, como ya les decía, pues potenciaremos esa cultura participativa entre los responsables públicos de Canarias. Procuraremos mejorar la sencillez de los procedimientos administrativos para poderlos abrir a la ciudadanía, la formación en pilares de gobierno abierto de los empleados y empleadas de Canarias y el uso de las nuevas tecnologías para la transparencia, para la rendición de cuentas y para la participación ciudadana. Voy a dejar de compartir antes de concluir. Me quedo aquí con ustedes. En el contexto actual en el que nos encontramos, les puedo decir que en Canarias la situación pues, es bastante grave. Las cifras de afectación económica son bastante negativas, ¿no? El principal sector que tiene Canarias es el turismo. Y les puedo decir que en los 12 primeros meses de la pandemia dejaron de venir a Canarias 11 millones de turistas. Dejamos de ingresar casi 14.000 millones de euros. Esto da una cifra de una realidad que puede llegar a ser francamente dramática. Pero el Plan Reactiva Canarias es el que hemos redactado para poder paliar esta situación y para poder regenerar dentro de este nuevo escenario al que nos estamos enfrentando, ¿no? En este plan, en el Plan Reactiva, se habla claramente de aplicar los cambios que se precisen para dotarnos de una administración pública que debe ser muy ágil a la hora de poder lograr e incorporar los proyectos y los fondos europeos, como todo el mundo sabe. Necesitamos una administración pública eficiente y moderna. Por tanto, necesitamos impulsar la contratación pública de manera responsable y, cómo no, esto se tiene que hacer activando el gobierno abierto. En este sentido, se pone en valor el impulso de la necesaria colaboración interadministrativa. Es fundamental.
Hay que respetar también el marco competencial, por supuesto, de los cabildos, de los ayuntamientos, pero siempre facilitando esa necesaria administración cercana, transparente y accesible. Lograr este propósito entendemos que debe formar parte del ADN de cualquier decisor político. Me encuentro hoy en una mesa compartiendo con decisores políticos esta charla, ¿no? Y por eso quiero hacer especial hincapié en ello, porque estoy segura de que me entienden y lo comparten. Hablamos de entender la democracia participativa desde un aspecto mucho más profundo. Ya lo decía Daniel Innerarity en su libro Comprender la democracia. Tenemos que entender la democracia como una reflexión cooperativa. Los intereses privados, los intereses que podamos tener, tenemos que ser capaces de llevarlos a lo público, a la compartición de intereses para la mejora y poder trasladar todas estas ideas a un espacio público de intercolaboración para conseguir que sea un espacio público lo más común y lo más incluyente e igualitario. Voy terminando. Estos son los principios de la Red Canaria de Gobierno Abierto. Los hemos puesto en marcha con vocación de sostenibilidad a medio y a largo plazo. No importa qué gobierno exista, no importa qué partido gobierna después de nosotros, tiene que dar igual. Es decir, Canarias necesita de esa fortaleza y de esa creencia en los principios de gobierno abierto para poder alcanzar esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estamos seguros de que con este compromiso que hemos adquirido con el cuarto plan de gobierno abierto, como todos los que presentan el resto de comunidades, vamos a lograr avanzar hacia una administración pública más transparente, más participativa y abierta. En suma, una administración más cercana a la ciudadanía. Muchísimas gracias.